Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro, profesor del curso de Economía, para resolver las preguntas de este ciclo 2017-2, en las cuales vamos a poder conversar y un poco ver la resolución de estas preguntas. Con respecto al capital, establezca la relación adecuada de los siguientes términos. En la columna de la izquierda, número 1 romano, capital constante; número 2 romano, capital circulante; número 3 romano, capital lucrativo; número 4 romano, capital fijo. En la columna de la derecha está el número 1, adquisición de insumos; número 2, infraestructura; número 3, crédito bancario; número 4, destino a comprar capital físico. Ok, entonces, ¿cómo sería la relación adecuada en esto? Analizando todo, vamos a llegar que la respuesta va a ser la A. ¿Por qué? 1, 4. Capital constante, el destinado a comprar capital físico. El capital constante es el dinero que utilizas, o el capital que utilizas, ¿ya?, destinado a la compra de maquinaria, ¿ya?, a diferencia del capital variable. El capital variable son las personas, tu fuerza de trabajo. Entonces, el capital constante va destinado a comprar el capital físico, maquinaria, herramientas, etc. 2 romano con 1, capital circulante, adquisición de insumos. El capital circulante es el capital que de una u otra manera tú utilizas, ¿ya?, como en el caso de los insumos, que lo utilizas una sola vez, ¿no?, dentro de la producción y el proceso de producción. Entonces, la adquisición de insumos como materia prima es un tipo de capital circulante. Les decía, el capital circulante es aquel que está dentro del proceso, un proceso continuo, como los insumos, la materia prima, ¿ya? Por ejemplo, un capital circulante es la madera para hacer los muebles. Un capital circulante es el cemento dentro de las construcciones de edificios, casas, etc. La 3 romano, capital lucrativo, ¿ya?, con la 3 crédito bancario. El capital lucrativo es el que se usa a través de un préstamo y que genera un interés. Y eso generalmente lo logras a través de un crédito bancario. Tú te pides un dinero, ¿ya?, por el cual tú lo vas a utilizar para obtener, como capital para hacer una producción, un proceso, un negocio, pero por el cual tienes que pagar un interés, ¿ya? Este es el tipo de crédito bancario. Es un capital lucrativo. Y el 4 romano, capital fijo, ¿ya? 2, infraestructura. ¿Por qué? Porque es para obtener un bien que se va a usar varias veces. A diferencia del circulante, donde se usa una sola vez, como la materia prima, una vez que la utilizo, no la puedo volver a utilizar en el proceso productivo. Un capital fijo es aquel que se utiliza para comprar un bien que va a utilizarse varias veces en el proceso productivo, como una infraestructura, como un edificio, como una fábrica, etc. Muy bien, chicos. Entonces, pasamos a la pregunta 2. Establezca la relación adecuada de los siguientes términos. Entonces, tenemos en la parte de arriba, en números romanos, 1. Un ingeniero puede formar parte de una empresa aportando su conocimiento. 2. Romano, 20 personas quieren formar una empresa aportando capital en partes iguales. 3. Romano, se incorpora total o parcialmente en la producción de un bien final. 4 romano, un grupo de parientes forma una empresa compartiendo responsabilidad. Y abajo están en números el tipo de sociedades: sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de comandita y capital circulante, un concepto que hay que relacionar con los de arriba. Entonces, analizando la pregunta 2, llegamos a la respuesta, que es la D. ¿Cómo llegamos a esa respuesta? ¿Ya? Lo hacemos de la siguiente manera. La 1, un ingeniero que puede formar una empresa aportando su conocimiento. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Es sociedad colectiva, responsabilidad limitada, en comandita, capital circulante?
Es una sociedad en comandita, donde lo que puede aportar ¿no? Este socio a la empresa es su conocimiento, dirigiendo la empresa, como gerente de la empresa, etcétera, ¿no? O como especialista en la empresa. La 2, Romano, es 20 personas quieren formar parte de una empresa aportando capital en partes iguales. ¿Eso cuál sería? Rápidamente, yo sé que han llegado a la respuesta que es sociedad en responsabilidad limitada, porque para formar esta sociedad, ¿ya?, con un número de 20 personas como máximo, forman una empresa y se dividen el capital en partes iguales, donde su responsabilidad se limita al aporte, ¿ya?, que están haciendo estos socios. ¿Ya? La 3, se incorpora total o parcialmente en la producción de un bien final. Como hemos visto en la pregunta anterior, vendría a ser la 4, es un capital circulante, porque se incorpora total o parcialmente en la producción, es decir, es la adquisición de un bien, ¿ya? Este bien que adquirimos se utiliza una sola vez, ¿ya? No es que este bien se pueda utilizar varias veces en el proceso productivo. Y obviamente por descarte, las 4 es la 1, donde un grupo de parientes forma una empresa compartiendo responsabilidad, es una sociedad colectiva. Pregunta 3. En las semanas previas al inicio del año escolar, los empresarios solicitan préstamos para armar su campaña. Juan Carlos ha solicitado a un banco un préstamo de 25.000 soles para financiar la compra de insumos como telas, hilos, botones, cierres y pago de salarios en la elaboración de uniformes escolares. Considerando estos elementos, podemos afirmar que el dinero que se encuentra invertido como capital fijo, variable, lucrativo, circulante, constante. Entonces, la respuesta sería, ¿ya?, la E, es un capital circulante. ¿Por qué? Porque el capital circulante está constituido por aquellos bienes que solo es posible emplearlos una sola vez en el acto productivo y se traslada todo su valor al producto final, como son los insumos, como es la tela, el hilo, los botones, los cierres, ¿no?, que se utiliza una sola vez. La fuerza de trabajo también se utiliza una sola vez, ¿no? Pero es el mismo trabajador. Sí, pero la fuerza de trabajo, tú no guardas fuerza de trabajo para mañana, para pasado, una vez que lo utilizas. Entonces, es un capital de tipo circulante. Fijo no es, porque no se utiliza para comprar bienes que se utilizan varias veces en el proceso. El hilo se usa una vez en la producción, no es fijo. Lucrativo es si en el tema de la compra lo harías solamente pensando en pagar un interés, ¿ya? El constante y el variable tiene que ver con la compra el constante con la compra de maquinaria o herramientas, ¿ya?, y el variable tiene que ver con el pago de fuerza de trabajo, ¿ya?, con el valor de tus trabajadores. Ahora, pero profesor, acá está hablando de la compra de insumos y para pago de salarios, sí, pero como habla de insumos, estamos hablando de capital circulante y acá el pago de salarios para fuerza de trabajo. No es el capital que solamente el variable es para temas como el pagar tu fuerza de trabajo, que es tus trabajadores. Ahí sería solamente variable. Entonces, como está hablando de todo esto y habla de la fuerza de trabajo para uniformes, es circulante. 4. El Banco Santander compró participaciones minoritarias en 2 empresas de tecnología. Pixon A, que puedes crear un perfil de un consumidor a partir de fotografías almacenadas en su teléfono inteligente. ChrisSpace, que utiliza inteligencia artificial para analizar los sentimientos de las personas en las llamadas telefónicas con representantes del servicio al cliente. Estas adquisiciones permiten al banco automatizar los centros de llamadas para detectar a consumidores frustrados o insatisfechos en un entorno de mayor competencia. De acuerdo al texto anterior, el capital invertido en estas empresas es clasificado como... Muy bien. La respuesta es la A. ¿Por qué la A, profesor? Porque el capital financiero es el dinero que utiliza, el dinero en poder de los bancos, que se invierte en el sector productivo, ¿ya? Por eso tampoco era, el tema de financiero es que es el dinero que tienen los bancos y que lo utiliza para el sector productivo. Si te das cuenta acá, el Banco Santander lo que hizo es compró participación minoritaria y donde estaba viendo el tema de la inversión de sistemas, ¿ya?, de sistemas que van a utilizarse
para mejorar la producción, la productividad. Por eso es financiero. No es lucrativo porque no se trata de un préstamo de dinero por el cual yo voy a tener que pagar interés. No es comercial porque no es para la venta de un producto o un servicio directamente. No es productivo porque lo que se utiliza es dinero del banco o el poder del banco para la producción. El productivo es que sea netamente para producir algo, ¿ya? Y el circulante no es porque no se usa una sola vez, sino se usa varias veces este sistema. La 5. Muchas veces el capital hace referencia a grandes cantidades de dinero y aunque este es necesario para poder desarrollar una actividad productiva, realmente lo utilizamos para invertir en capital físico. Los productores de bienes y servicios dispondrán de una cantidad de dinero como capital para desarrollar su actividad y paralelamente cubrirán el capital, espacio, que son las personas preparadas para contribuir en el proceso productivo. Entonces, lo que cubre estos espacios, estaríamos hablando de, la respuesta es la B. ¿Por qué? Porque el capital constante está compuesto por insumos y herramientas, como lo hacen los productores de bienes y servicios, disponen de una cantidad de dinero como capital constante para desarrollar sus actividades, ¿ya? Para desarrollar sus actividades. ¿Y cómo desarrollamos sus actividades? Comprando materia prima y herramientas. Es un capital constante, ¿ya? Y el capital variable, y paralelamente cubrir el capital variable, que son las personas preparadas para cubrir el proceso productivo. Estamos hablando de que utilizamos el dinero en nuestra fuerza de trabajo, ¿ya? Recuerden, la diferencia entre capital constante y capital variable, el capital constante es el destinado para comprar los bienes, las máquinas, los insumos, lo necesario para la producción, mientras que el variable se utiliza para la fuerza de trabajo, ¿ya? No es fijo, no es circulante, porque primero que las herramientas y el insumo no es fijo, como ya hemos visto, más bien es circulante. Financiero no es porque acá no vemos en ninguna parte un préstamo y intereses, ¿ya? Y tampoco es comercial porque no estamos hablando del dinero para la venta y compra de productos, sino para la producción. Un grupo de 14 pequeños comerciantes del rubro de juguetes que alquilan sus locales en una galería del centro de Lima tienen problemas para conseguir descuentos de los fabricantes extranjeros porque sus compras son muy pequeñas. Uno de ellos propone comprar y vender en conjunto para que puedan representar un gran volumen de compra, con lo que se lograrán importantes descuentos que beneficien a sus socios. ¿Cuál sería la mejor alternativa de organización empresarial para este grupo? A. Sociedad civil. B. Sociedad colectiva. C. SAC, o sea, sociedad anónima cerrada. D. Cooperativa. E. Sociedad en comandita. Y, de acuerdo a un rápido análisis, sería la cooperativa. La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de manera voluntaria para hacer frente a sus necesidades. En este caso, la necesidad de obtener mejores precios, porque ellos compran en pequeñas cantidades y se han unido, ¿ya? Y así, no solamente hacer frente a sus necesidades y buscar aspiraciones económicas, sino de tipo social, culturales y comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada, que es la cooperativa, donde, vale la redundancia, fuente ovejuna, todos a una, todos empujan el coche y la repartición de las ganancias y los beneficios se hace en partes iguales. Eso es la organización de cooperativa. No es una sociedad civil, la sociedad civil se realiza como base en que los socios todos son de una misma rama, de una misma profesión. Por ejemplo, ¿no? Hablábamos de los médicos, un conjunto de médicos se reúnen y quieren poner una clínica, es una sociedad civil. La sociedad anónima cerrada es empresas familiares que tienen acciones que no se negocian en la bolsa, ¿ya? Y no quieren perder su participación en la empresa, lo que sí pasaría en una sociedad anónima abierta. La sociedad colectiva, como ya hemos visto, tiene otro tema donde se reúnen y alguno de sus socios podría aportar también conocimiento, ¿ya? Y la sociedad comandita, también hay comandita por acciones, comandita simple. La comandita simple, donde se reúnen y bajo una cierto monto, ¿no?
y bajo ese monto negocian la empresa y se reparte la responsabilidad solamente bajo ese monto, ¿no? Muy bien. La pregunta 7. En relación al aspecto legal, las sociedades anónimas abiertas, la SAA, que participan en el mercado se distinguen de las demás formas de sociedades mercantiles porque sus acciones, espacio, y son supervisadas por, las respuestas son A, son intercambiadas en la bolsa de valores, es decir, que las demás formas de sociedades mercantiles porque sus acciones son intercambiadas en la bolsa de valores y son supervisadas por la SMB. B, pueden ser adquiridas en el sector público y son supervisadas por el MEF. C, representan al capital social de la empresa y es supervisada por la CONACEF. D, otorga el derecho al voto a los accionistas y es supervisada por SUNAT. O E, puede ser adquirida por el Banco Central de Reserva y es supervisada por la SBS. Como rápidamente me imagino se han dado cuenta, la respuesta es la A. ¿Por qué? Porque en estas sociedades abiertas se intercambian las acciones en la bolsa de valores. ¿Y quién supervisa estas sociedades abiertas donde hablamos de acciones? Es la Superintendencia de Mercado de Valores. Lo que antes era conocido como la CONACEF, por eso la respuesta C no es, la CONACEF ya no existe. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, no supervisa esto. La SUNAT ve los temas tributarios y la SBS ve los temas financieros. Los temas que tengan que ver con acciones o bonos dentro de la bolsa de valores, como en el caso de las sociedades anónimas abiertas, lo supervisa la Superintendencia de Mercado de Valores. La 8. Con respecto a los siguientes términos, la empresa establece una relación adecuada en estos términos. Columna de la izquierda, 1 romano, la empresa pública, 2 romano, empresa EIRL, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada, 3 romano, empresa privada, 4 romano, pequeña empresa. Y en el lado derecho está A, ventas anuales por 1.700 UIT, B, derecho privado, C, empresa individual, D, ley general de sociedades. Y la respuesta sería la D. ¿Por qué? La 1 romano, empresa pública, iría con B, derecho privado. La empresa pública es de derecho privado, ¿ya? Y 2 romano, la empresa individual de responsabilidad limitada, ya, es la C. En su nombre, en el nombre de la empresa, del tipo de sociedad está, es una empresa individual, por eso EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Ya, esa es la característica. 3D, ¿ya? La empresa privada se rige bajo la Ley General de Sociedades, ¿ya? Y la 4 romano es con la A. Pequeña empresa, sus ventas anuales son hasta 1.700 UIT. Pregunta 9. Según el texto, en Inglaterra la servidumbre había desaparecido ya. De hecho, en los últimos años, en el siglo XIV, el preludio de la transformación que había de echar los cimientos para el régimen de producción capitalista coincide con el último tercio del siglo XV y los primeros decenios del siglo XVI. El poder real, producto también del desarrollo burgués, en su deseo de conquistar la soberanía absoluta, aceleró violentamente la disolución de los grandes señores feudales. Estos, levantándose tenazmente contra la monarquía y el parlamento, crearon un proletariado incomparablemente mayor, al arrojar violentamente a los campesinos a las tierras que cultivaban y sobre las que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que ellos. El florecimiento de las manufacturas laneras de Flandes y la consiguiente alza de los precios de la lana fue lo que sirvió de acicate directo para esto en Inglaterra. La antigua aristocracia había sido devorada por las guerras feudales. La nueva era ya una hija de sus tiempos, de unos tiempos en los que el dinero es la potencia de las potencias. Adaptado del Capital de Karl Marx, ¿no? Según el texto anterior, el origen del capital se encuentra en A, acumulación de plusvalía, B, acción del trabajo, C, la formación de capital, D, excedente económico y E, acumulación originaria.
Entonces, la respuesta, como ya obviamente han llegado, es la E. La acumulación originaria es el proceso histórico de disociación, ¿ya?, entre el productor, ¿ya?, y los medios de producción, es decir, el proceso que explica a los campesinos, ¿ya?, cómo los campesinos perdieron la propiedad de sus tierras de cultivo, de labranza, y se convirtieron en trabajadores asalariados en las fábricas capitalistas. Es decir, la acumulación originaria es el trabajo, de una u otra forma, ¿ya?, de cómo el trabajo genera riqueza y cómo esta riqueza, ¿ya?, genera que tú vayas generando el proceso productivo a través de conseguir los factores productivos, tanto como la naturaleza, la tierra, el capital, el trabajo, etc. Muy bien, chicos, eso es todo por esta semana. Nos veremos la siguiente semana para seguir hablando y seguir revisando las preguntas del curso de economía. Hasta luego.